Curso de vídeos de liderazgo y productividad. Vídeo 5. Cultura, del miedo a la confianza. Observa este esquema sobre la personalidad. Aunque no es rigurosamente exacto, me lo sugirió Aquilino Polaino, un amigo médico psiquiatra. Como me parece muy práctico y muy ingenieril, te lo ofrezco. La personalidad se compone de dos elementos, el temperamento más el carácter, que están íntimamente unidos. Los analizamos por separado para poder estudiarlos. El temperamento es constitucional y por tanto invariable, por eso lo he representado por unas pirámides. Lo componen las características físicas de la persona, como la raza, el ser hombre o mujer, el ser alto o bajo, el color de los ojos. También lo componen las características mentales, como el tener una inteligencia analítica o una inteligencia musical, o ser lógico, o intuitivo, o extravertido. Estas características están en la cadena del ADN y no se pueden modificar. Son de nacimiento, nadie tiene responsabilidad sobre ellas y es muy conveniente que la propia persona las conozca con la mayor precisión posible. Y sobre el temperamento está el carácter, que se compone de dos grandes elementos muy perfeccionables: la mentalidad y los conocimientos, de cuyo desarrollo la persona sí que es responsable. La mentalidad es la que determina el comportamiento. Su desarrollo depende del nivel de compromiso, del nivel de interés, de la profesionalidad y, en una palabra, del uso que la persona haga de su libertad. Los elementos que la constituyen son, por ejemplo, los supuestos, creencias, valores, presunciones, actitudes, hábitos o como se les quiera llamar. Nosotros, para hacerlo sencillo, hablaremos de supuestos y creencias. Estos elementos articulan de forma profunda la forma de pensar de la persona y tiene como consecuencia inmediata el comportamiento correspondiente. Por último está el nivel de conocimientos, cuyo aumento está siendo espectacular en este siglo XXI, en todos los campos. La mentalidad y los conocimientos son independientes. Un profesional puede tener un alto nivel de conocimientos con una mentalidad grosera y viceversa, se puede ser bastante ignorante con una mentalidad muy educada. El tema de los conocimientos no lo tocamos en este curso del liderazgo y productividad. Aquí nos centraremos exclusivamente en lo que es mentalidad y comportamiento. ¿Qué es la cultura de una organización? Es el conjunto de supuestos y creencias compartidos por los miembros de esa organización al convivir juntos durante años. Son axiomas, se puede decir, aprendidos. No son genéticos, claro, porque entonces el cambio sería imposible. Veamos un ejemplo. Represento el organigrama de una empresa elemental cualquiera que se me ha ocurrido con 3 niveles organizativos. El director, del que dependen 4 jefes de equipo, de los que dependen a su vez un conjunto de empleados. Analicemos los supuestos y creencias positivos y negativos más habituales de cada uno de estos 3 niveles. Los positivos crean una cultura de confianza y responsabilidad, mientras que los negativos, lógicamente, una de miedo y mediocridad. Los elegiremos buscando, primero, que nos sean lo más conocidos posible y, segundo, que sean entre sí lo más opuestos para clarificar la idea. Empezaremos por los supuestos y creencias de los empleados, luego analizaremos los de los jefes de equipo y, por último, los del director. Supuestos y creencias de los empleados típicos. Primero, de mediocridad. Soy aquí el último mono. En lugar de hago una buena contribución social y me siento satisfecho, que sería mucho más correcto y adecuado. Segundo, no me pagan por pensar. En lugar de, ante todo, me pagan por mi buen juicio. Tercero, no es mi problema. En lugar de, me responsabilizo y me hago cargo. Cuarto, da igual, ¿qué más da? En lugar de, nada en la vida da igual. Y quinto, todo es relativo, siempre depende. En lugar de, por ejemplo, tengo principios, no miento y cumplo mi palabra. Ahora bien, todos estos supuestos son consecuencia de los supuestos y creencias de los jefes de equipo, que son los jefes. Y que se me ocurren que podrían ser, por ejemplo, primero, mis trabajadores actuarán como yo les diga, en lugar de lo correcto, que sería mis trabajadores actuarán como yo actúe. Segundo, mis trabajadores tienen que estar contentos, en lugar de mis trabajadores tienen que hacer un buen trabajo. Tercero, la eficacia es cuestión de esfuerzo, en lugar de la eficacia es cuestión de hábitos. Cuarto,
soy responsable del trabajo de mis colaboradores, en lugar de soy responsable del resultado de mis colaboradores. Y por último, quinto, todos somos iguales, en lugar de todos somos distintos. Y a su vez estos supuestos y creencias de los jefes de equipo dependen de los del director, que son los más importantes, porque de él dependen todos los de la empresa. Debido a esta máxima importancia, haré un breve comentario en cada pareja de supuestos. Primero, el objetivo del negocio es ganar dinero, en lugar de el objetivo del negocio es dar un servicio genial y especializado al cliente, nos lleve donde nos lleve. Comentario que hago. El que el objetivo del negocio sea ganar dinero es una afirmación universal totalmente equivocada. Forzosamente acarrea una cultura de miedo y mediocridad. Todos los supuestos que he reflejado aquí en rojo a la izquierda, de miedo y mediocridad, son consecuencias de este primer supuesto, que crea una fuerte presión a corto plazo, posterga el aumento de la productividad, olvida la importancia de las personas y origina planteamientos absurdos. Existen bibliotecas enteras y numerosas escuelas de negocio financiadas por inversores codiciosos y mal formados que están empeñadas en querer hacer verosímil este grave error. En una cultura de miedo, un profesional puede pasar años enteros sin apenas trabajar nada, porque es una cultura blanda y transigente. Eso no se le permitiría en una cultura de confianza y responsabilidad, que es mucho más dura y exigente, y por cierto, de resultados mucho mejores en todos los sentidos. Segundo, debemos aumentar el tamaño para tener contentos a los accionistas, a los inversores. En lugar debemos aumentar el cambio, la productividad y el aprendizaje, por ejemplo. Vamos a ver, el forzar el tamaño, según lo he visto ya bastantes veces, acarrea errores importantes. El objetivo correcto debe ser siempre ser mejor, no mayor. Debemos desarrollar músculo, no grasa. Solo se debe crecer cuantitativamente cuando sea consecuencia de un crecimiento cualitativo. Tercero, debemos organizar y decir a las personas lo que hay que hacer. En lugar de, en los puestos clave debemos tener profesionales competentes. Cosa que se dice con facilidad y al parecer con mucho convencimiento. Pero mi experiencia ha sido distinta demasiadas veces. Precisamente tener en los puestos clave profesionales competentes es quizá la cuestión más importante para asegurar el crecimiento con éxito. Cuarto, seremos políticamente correctos frente a no mentiremos y seremos íntegros. Supuestos que no necesitan comentario alguno, creo que está claro. Quinto, que la información es poder en lugar de responsabilidad es otro supuesto erróneo, primo hermano del primero de todos. También está muy arraigado y tiene muchos siglos de vigencia. Probablemente modificar positivamente solo este supuesto modificaría toda la empresa. Todos estos supuestos y creencias los iremos tratando y ampliando en futuros vídeos. Cambio esencial, del miedo a la confianza. Aquí he representado esquemáticamente estas dos culturas en dos organigramas. La del miedo a la izquierda como estructura en un triángulo cerrado y vertical, y la de la confianza a la derecha como mucho más horizontal. La vertical se organiza por departamentos que siempre son muy celosos de su función. Incluso ahí mismo he tratado de dibujar una especie de muros internos de ladrillo simulando cortes de comunicación. Los proveedores y los clientes quedan bastante fuera de la empresa, mientras que en la cultura horizontal, la de confianza, he tratado de dibujarla permeable y como una red de información organizada por equipos. Aquí los proveedores y los clientes casi forman parte de la propia empresa. Todos los conceptos empresariales típicos que se te puedan ocurrir, como por ejemplo calidad, comunicación, estrategia, equipo, autoridad o los que tú quieras, en general casi todos ellos se definen de forma distinta en una cultura de miedo o de confianza. Se definen de forma distinta, porque son espíritus distintos. Lo peor de la cultura del miedo
es que nadie informa de la verdad. Cuentan una antigua historia soviética en la que un general buscaba un secretario para cuadrar las cuentas de planificación centralizada de una área agrícola. Para seleccionarlo, el general preguntaba a cada candidato: ¿cuántas son 2 y 2? El puesto parece ser que lo dio a alguien que respondió: camarada general, ¿cuántas necesita usted que sean? Cuando uno está muchos años en una cultura de miedo, mintiendo y aceptando mentiras, a uno le asusta tener que tomar una decisión y aceptar responsabilidad, ya que lógicamente le tiene pánico al error. Y en ese ambiente hace bien en tenerle pánico. En la cultura del miedo el director tiene que ejercer un exceso de gestión y de presión continua en todas partes. Tiene que estar templando 1000 gaitas porque se le requiere con urgencia en todos sitios y además en todos los sitios a la vez. Cuando se va hacia una cultura de confianza, primero, hay una reducción enorme del poder de control ejercido a través de la jerarquía. Y segundo, se origina un proceso tremendo de liberación de energía. Toda empresa se compone de una parte dura, el hard, que comprende típicamente la estrategia, la organización, los procesos y las políticas. Son los elementos duros o racionales que se pueden establecer en general por decreto. Y otra parte blanda, el soft, formado por la cultura, que esa no se puede establecer por decreto. Todas las partes duras están embebidas en la cultura que las envuelve por completo. En esta diapositiva he representado unas líneas rojas paralelas para la cultura del miedo y mediocridad y unas líneas también paralelas y azules para la cultura de confianza y responsabilidad. La idea esencial es entender que todo está mutuamente vinculado. Por ejemplo, si la política de retribución no es equitativa, es inútil tratar de crear una cultura de confianza y responsabilidad. Sería absurdo. Primero, la política de retribución tendría que ser adecuada. Es decir, el ir hacia una cultura de confianza exige alinear adecuadamente todos los aspectos estructurales vinculados. ¿Qué cultura necesita el ingeniero para poder trabajar? Creo que lo he dicho ya varias veces, pero no me importa repetir esta idea esencial. Un ingeniero necesita ser consultado en las decisiones que le afectan, tener autonomía, responsabilidad, decidir por sí mismo en su tema, fijar su propio nivel de rendimiento, preguntarse constantemente cuál debe ser mi objetivo, cómo gestionarme a mí mismo, cómo ser un innovador constante, cómo aumentar la productividad. Para mí, ¿qué significa calidad? ¿Qué cosas he aprendido y debo aprender ahora? ¿Cómo debo rendir cuentas de los resultados que logro? La firme determinación de dar buen servicio para retener clientes y atraer nuevos es una de las principales razones por que la cultura de confianza y responsabilidad y el diseño horizontal y por equipos es el que es necesario para el ingeniero. Es el que es necesario para el ingeniero. Comportamiento genera comportamiento, quizá el principio cultural más importante. En efecto, se contagia el estado de ánimo, igual que un bostezo. La mentalidad se contagia la forma de hacer las cosas. En determinados departamentos de la empresa todos parecen tener la misma cara. Un colaborador tiene la misma mentalidad que su jefe por la cuenta que le trae. Todos participan de la misma cultura. Lo que hace un jefe, sus supuestos y creencias, son observados muy cuidadosamente por los colaboradores, que toman muy buena nota y los replican. Más sencillo, y concluyo, cuando vayas a una empresa, lo mismo que te tratan en la recepción, te van a tratar en la alta dirección. Seguiremos hablando. Muchas gracias por la atención.